Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En la hora, dependiendo de la hora que ustedes vean este relato, este video que vamos a estar grabando, le pedimos que que podamos trabajar, ¿verdad? El día de hoy con este relato, como durante estos 13 días, este es el relato número 11 en donde nosotros vamos a compartirles un relato de ese gran baúl de relatos que tienen los abuelitos Huehuetecolotl en esta cofradía. Les pedimos que ahora sí que se suscriban a este canal para que den su like, su comentario, para que poco a poquito pues vayamos expandiendo esta sabiduría. El día de hoy, un día 11 o celote, de acuerdo a la cuenta del tiempo de nuestros ancestros, su regente, la energía creadora del cariño y responsabilidad que está representado en nuestra madre tierra. Este relato se titula Nocoltzin Nahualtzin, Pahtli Nocoltzin Nahualtzin, que en el castellano mexicano se está refiriendo a, al abuelo, la medicina del abuelo Nahualito. Bueno, este relato lo vamos a remontar a un tiempo de los abuelos de la región de la montaña de Guerrero. En cierta familia que aún todavía se sigue preservando la lengua náhuatl, en donde el idioma es todo en la lengua náhuatl, vivían, vivían dos abuelos con sus dos hijos ya con sus respectivas familias. El espacio en el que estaban alrededor era un patio central y alrededor tenían todas las casitas, la bodeguita donde aguardaban pues sus herramientas, su pequeña granjita, la casa de los abuelos, la casa del hijo, la casa del otro hijo menor y otra casita que tienen en donde guardan todos los granos que van cosechando, ¿no? Un día, sentados en círculo en el patio, tomando café, el abuelo se sienta a contarles historias, relatos que él escuchó a través de sus abuelos, ¿no? El abuelo tenía 80 años y él todavía sembraba, todavía iba por leña, aún a su edad, él tenía la capacidad de caminar lejos e ir a colectar los frutos de su pequeña parcela. En ocasiones lo acompañan sus nietos. Va caminando todo el camino sin cansarse. Para la sorpresa de los jóvenes nietos de 15, de 16 años, que ellos caminan 3, 4 kilómetros y ya están bien cansados. El abuelo, por el contrario, él no sudaba ni mostraba signos de cansancio. Llegaba a esa parcelita, a ese lugar donde tienen los frutos de naranjas, limones, plátano, mamey, ciruelas. Él se ponía a colectar todos estos frutos en un tolcopete, un tolcopetli, es una especie de bolsa tejido con palma y varas, en donde guardaba donde guardaba estos productos, estos frutos, y de regreso se venía. Así pasaron un buen tiempo, pero siempre existe uno de los nietos traviesos. Entonces observaba el abuelo que ciertos días de luna llena y de luna nueva, el abuelo salía justamente a las 12:45 de la noche, ¿no? Se iba.
Y el niño, el joven, veía como a las 5 de la mañana, antes de aclarecer el día, el abuelo ya venía de regreso cargando, cargando guajolotes, gallinas, ¿no? Una vez hasta traía un puerquito cargando, pero a su edad, se preguntaba el joven, dice, a su edad cargar un cerdo y como si nada, porque ellos se sorprendían que en ocasiones, pues ellos no tenían terreno de regadío, pero en la mañana ya habían elotes, ya había jícama, ya había camote cocido para comer. El hecho de que sus nietos y sus hijos no sufrían de comida, ¿no? Pero el jovencito era muy curioso, lo observaba, hasta que un día dice, lo voy a seguir, mi abuelo, voy a ver cuál es su secreto, cuál es su secreto para mantenerse tan fuerte. No es normal. A la edad que tiene, algunos de sus hermanos de su abuelo ya estaban enfermos, o bueno, sí caminaban, pero no con la misma, con el mismo vigor, con la misma fuerza física como él. Un día lo ve salir su abuelito. El jovencito se viste todo de negro y pues dice, para que no me descubra mi abuelito, se va. Pero el abuelito es muy inteligente. Él ya sabía que este jovencito anda de curioso. Va, empieza a caminar en luna llena. El abuelito iba caminando, ¿no? Iba caminando, erguido. Aquí llevaba su ayate, aquí al lado llevaba su machetito. Ahí iba, caminando con su sombrero. Mas en una curvita que tenía que darle vuelta, agarra su sombrero, lo clava en la tierra, su machetito, y le pone el sombrero y se saca su jorongo y le pone. Pero a lo lejos se veía como si una persona estuviera sentadito, como si estuviera orando o diciendo una plegaria o simplemente meditando. Entonces, a lo lejos, este nieto lo ve y dice, ah, es mi abuelito, ¿qué estará haciendo? Pues me escondo aquí debajo de este matorral a ver qué pasa, pero estaré atento, no me dormiré. Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Pero el abuelo lo único que dejó es su machete, su sombrero y su jorongo, ¿no? Y él se fue nuevamente al río. Al poco rato, pues ya traía en su ayate cargando, pues traía jícamas y traía como 3 conejos acá. Sube, regresa, pone el ayate, se pone el jorongo y se pone el sombrero y saca el machete y lo aguarda. Y el nieto estaba atento. Y dice, ah, mi abuelito, qué manioso es muy manioso. Me engañó, ¿no? De regreso, pues el joven dice, voy a esperar que se pase mi abuelito y yo voy detrás de él. En ese momento, cuando el abuelito va pasando, porque estaba al lado del camino, le dice, ya levántate, ya levántate, le dice, levántate, hijo, ya vi que estás ahí, vamos, ven, ayúdame, llévate los conejos, ¿no? Y el jovencito, pues apenado, dice, sí, abuelito, es que yo te seguí. Sí, no te preocupes, ándale, llévate los conejitos, ¿no? Y para su sorpresa, el abuelito, pues cargando un ayate enorme de jícamas, pero aún así, cuando el abuelito le da con la mano derecha los conejitos, el joven se da cuenta que no tenía estos dedos, sino que tenía unas garritas como tipo coyote, ¿no? Y el joven pues se queda, ay, caramba. Pero no le dijo nada a su abuelito. Siguieron caminando, iban platicando, y llegando a la cocina,
la abuelita ya estaba lista, sabía que dónde fue su esposo, ¿no? El abuelito. Ya había puesto el agua caliente para los conejitos, lavar, todo, ¿no? Y entonces la abuelita se sorprende y dice, este viejo ya lo está inculcando a su nieto a hacer este tipo de cosas, ¿no? En ese momento no le dijo nada, simplemente le dijo, y mijito, tráeme los conejos, los voy a lavar, ya calenté el agua, descansa, duérmete, ¿no? Pero el niño, pues era súper curioso y le dice el señor a su mujer, oyes, ¿qué pasó con el muchacho? ¿Te lo llevaste? No, me siguió, pero tuve que engañarlo, que yo estaba ahí sentadito para ir por lo que fui, pero creo que este canijo ya sospecha, ¿no? Y bueno, dice, pues se va a quedar entre familia, es mejor que se los digas. Le dice, ¿verdad, mujer? Dice, sí, tus hijos lo saben, tus nietos, los más grandes, lo saben. ¿Por qué no le das la oportunidad de que también aprendan lo que tú sabes, ¿no? Que tú les reveles el secreto que tú tienes. ¿De acuerdo? Bueno, el abuelo se bañó, se alistó nuevamente para ir a trabajar al campo, pero ya en el desayuno les dijo a todos sus hijos, ¿no? A sus nietos, todos los que vivían en ese pequeño caserío que era toda la familia. Entonces les dice, hijos, igual mis nietecitos, el día de hoy en la noche voy a traer elotes, ¿sí? Vamos a asar elotes. Necesito que todos estemos juntos. Vamos a tener una ceremonia de luna llena. Dice, sí, adelante, abuelo, vamos a estar, sí, sí, claro. En ese día todos se fueron a hacer sus labores, unos a cuidar sus chivos, otros fueron a ayudar al abuelito a arreglar los corrales de la parcela, y bueno, y todo eso, ¿no? Ya en la tarde, ¿no? La abuelita ya andaba lista preparando el té y todo, y se sientan alrededor del fuego y empieza a contar estos relatos, el abuelito de Nahuales, de los pactos que hacen las personas ambiciosas con el innombrable o el compadre, ¿no? Y todos bien atentos, escuchando todos esos relatos, ¿no? Más de pronto dijo el abuelo, yo sé que ustedes saben muchas cosas de mí y hay muchas cosas que no saben nada de mí. Y el día de hoy yo les quiero revelar cuál es el secreto de mantenerme sano, fuerte y, y pues tener mucha vitalidad de trabajar. Y todos, pues sí, 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 abuelito, por favor, todos atentos, ¿no? Muchos de los nietos, los hijos igual, dicen, no, pues se imaginaban, ¿no? Pues a lo mejor nos va a decir que sería una fórmula secreta de plantas poderosas, de algún tipo de carne que consumir, no lo sé, o algunas machochponcayot y todo. Le dice, como ustedes saben, y el día de hoy quiero darles estos 5 leyes, estos 5 claves, estos 5 reglas, si los quieren llamar así, de ser un náhuatl. Uno, jamás de los jamases debes mostrarte ante la gente. Jamás. ¿Por qué? Porque no es necesario que andes espantando a la gente. No, no, no debes usar este poder para espantar a la gente. Dos, utilizarás este poder para proteger a la familia, al calpuli, a este caserío que tenemos aquí. Yo soy el protector ahorita, pero necesitaré a 2 o 3 quien quieran aprender
este arte, yo le llamo arte y responsabilidad y poder para heredarse. Como ustedes saben, yo ya soy mayoría de edad, tengo la mayoría de edad. Dos, tres, regla número tres. Este trabajo es para que tú tengas con qué alimentar. No debes de revelar todos tus secretos porque jamás sabes si esa persona con eso mismo te puede hacer daño. Cuatro. La regla número cuatro es básico. Debes de escoger como mínimo cinco, cinco animalitos de poder, alimentarlos, estudiarlos. ¿A qué me refiero a alimentarlos? Alimentarlos en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu energético. Tienes que saber cómo actúa un venado, un coyote, un conejo, un ocelote, un águila, o si quieres, el viento. ¿Qué es lo máximo que puedes alcanzar? Transmutar tu energía, tu cuerpo en viento. Y cinco, y ese es el secreto del por qué yo me mantengo fuerte, sano, hay dos formas. Entrar en el cuerpo del animalito de poder que ya escogiste, que son cinco. Tú actúas, tu subconsciente, tu conciencia va a actuar en el cuerpo del animalito. Cuando tú regreses de esa conciencia del animalito, regrese nuevamente tu conciencia, tu energía a tu cuerpo, le dejas la enfermedad a ese animalito. Y entonces, toda esa energía que tiene el animalito, tú lo traes para ti. Vaya, pues, podemos decir que le robas su vitalidad del animalito. Suena duro y difícil, pero solamente así te mantienes fuerte, vigoroso y sin enfermar. El segundo, si ya le retomaste su energía de ese animalito, ahora lo tienes en ti. Es el primer paso. El segundo paso ahora, este mismo cuerpo físico, lo conviertes en ese venado. Tu cuerpo físico lo transmutas en un venado, pero porque ya fuiste, ya adquiriste las habilidades de ese venado. ¿Mm? Es el segundo nivel. El tercer nivel, que es lo más fuerte que yo les podré enseñar, mis nietos, a todos ustedes, es encontrar, encontrar el portal, el portal para convertirse en aire. Y los portales son los árboles, las rocas, las cuevas, el río, la tierra. Entras con tu cuerpo, se encierra ahí y lo que sale es tu esencia como el viento. Y con este viento tú puedes viajar a distancias muy largas. Solo debes de tener mucho cuidado porque tu cuerpo físico ahí se queda. Tendrás que dejar sellado ese lugar. Otra de las reglas. Nunca pretendas ni fanfarronees en tu camino de día quererte transformar. Porque hay seres que te pueden atrapar.
Y con esto, yo les digo, vamos a aprender a partir de mañana. Mañana es el solsticio de invierno. Mañana dejaremos morir su cuerpo. ¿Qué dicen ustedes? Y pues todos los nietos están pues, así sorprendidos, no sé, híjole, o sea, este abuelito es canijo, el otro es, no, sí, pero ahí viene lo otro. Ese uno de los, sí, abuelito, yo sí quiero, pero ¿por qué te rascas mucho el cuello? Abuelito, yo he soñado que salgo de mi cuerpo, que yo te he acompañado, te lo puedo decir. Claro, estamos en familia. He visto cómo vas a traer en otro pueblo gallinas, guajolotes. No te lo he querido decir porque yo te respeto. Dice que era el abuelito. ¿Tú? Sí, abuelito. Y sale el otro muchachito, ¿no? El curioso, el que lo andaba siguiendo, ¿no? Le dice, abuelito, yo no sé cómo, pero yo no te creía que tú fuiste a comprar todo lo que comíamos en la mañana. Por eso te seguía, porque quería descubrirte. Ya tenía dos curiosos el abuelito, ¿no? Y la que menos pensaba el abuelito que iba a aceptar esa responsabilidad era la más chiquitita, una niña de 6 años. Le dice, abuelito, yo sí quiero aprender eso que usted dice. Yo he visto cómo sana usted. Yo he visto cómo mi abuelita sana, pero también mi abuelita que no se haga, es una niña pequeñita, que no se haga, que no sabe. Sí sabe, yo la he visto, mi abuelita también prepara su medicina. Es más, ella me ha enseñado qué hierbas podemos ocupar para sanar. Pero ¿sabes qué, abuelito? Yo quiero aprender las dos cosas que saben ustedes, lo que sabe mi abuelita y lo que sabe usted. Y pues el abuelito se queda incrédulo. Adelante, ¿no? Y entonces hacen la ceremonia de Teomiquistli, de morir para renacer. El día 20 de diciembre hicieron estas fosas y los niños los prepararon energéticamente, psicológicamente, los enterraron y les dieron instrucciones específicas para poder hacer su iniciación en el camino del nahualismo. Ese día 20 los meten a esos pozos de entierro. Al centro ponen el abuelito fuego transmutador, y toda la familia hace un círculo grande resguardando estos cuerpos. Eran tres, dos niños y una niña, la más chiquita. Hacen sus recitos, sahuman. Al día siguiente estos niños los sacan, pero para la sorpresa de la familia, los dos niños sí salen bien tranquilos, dice sí, ya aceptamos, somos lo que somos y ya tenemos esa claridad en la mente, cuáles son estos 5 animalitos de poder. Nos ponemos bajo su mando, abuelito, bajo sus órdenes, ¿qué tenemos que hacer? Muy conscientes los dos jovencitos. Pero la niña lo destapan, porque sí lo taparon totalmente con tierra, solamente un pequeño orificio tenía para que pudiera respirar.
La niña no despertaba, no despertaba. Seguía como en ese trance. Cuando sus dos hermanos se dieron cuenta de eso, les dice su abuelo, ¿ahora es cuando? Esta es la primera prueba. Quiero que me la rescaten del Mictlampa. Ella, por su edad, por su inocencia, pues se quiso quedar allá a disfrutar, a jugar. Y yo sé que hay alguien quien la está entreteniendo allá. Y se lanzan los dos muchachos a ese pozo, los tapan y para la sorpresa de la familia, en 2 horas la niña ya escuchaba reírse, o sea, no tenía ese miedo. Y al escuchar que se estaban riendo, destapa nuevamente esa fosa y pues la niña estaba bien contenta. E incluso traía un atadito de flores. Sale y le dicen, ¿qué? ¿Por qué están preocupados? Dice, no, pues es que no regresabas. Ay, caramba, discúlpeme, es que allá me encontré con una abuelita y pues me empezó a platicar, empezamos a ya encontrar, y me dijo que cuando yo necesite ayuda, puedo ir. ¿Puedo ir, abuelo, abuelita, papá, mamá, hermanitos? Sí, pues sí, ¿no? Y en el transcurso de este tiempo, los niños empezaron a estudiar, empezaron a formarse en este camino. Pero había tres cosas que aún les todavía recuerdan y se recuerda en el círculo, estos 5 reglas. No mostrar tu poder para fanfarronear. 2, es para proteger tu familia, Calpuli. 3, para darle el sustento y el poder. 4, tienes que escoger tus 5 animalitos de poder. Y la regla número 5 es para sanarte en 2 etapas. Tienes que conectarte, entrar en el cuerpo, tu subconsciente, tu mente, tu energía en el cuerpo del animalito. Y el otro es, ya tienes la energía de ese animalito, empiezas a intencionar transformarte en esa energía. Claro, claro está que tienes que llevar una secuencia de las prácticas. El abuelito prende un tabaquito con totomosle, con hoja de totomosle, y prende el tabaquito, ofrenda a los 4 rumbos agradeciendo por la ceremonia realizada. Después de todo eso, les da a los niños para que aprendan a agradecer con este tabaco por los 4 rumbos. De ahí inició su aprendizaje de estos niños. ¿Por qué no tiene que ser en papel? No, porque la hoja de totomosle es el que guarda el sustento, el centli, la mazorca. Por ello, que hacer un cigarrito con hoja de totomosle, que es la hoja que cubre el elote o la mazorca, te ayuda a conectarte con tu sustento interno, pero también te ayuda a conectarte con las energías de lo que nos rodea. Y termino esto en español diciendo que cuando hay una alineación de estrellas, o como conocemos planetas, eclipses, equinoccios, es cuando se hacen estas prácticas de entrar en la mente de ese animalito. Si ustedes quieren intentarlo, si tienen su mascotita, primero tienen que aprender a entender cómo actúa esa mascota. De preferencia, el perrito.
porque el perrito, su mente es tan amorosa que te da la oportunidad de entrar en tu mente y actuar como él. Pero tienes que hacer primero una conexión, ¿sí? Los animalitos se entienden muy bien. Ahora bien, vamos a pasar a contar el relato en el idioma náhuatl, sino antes, sin que antes yo les diga, el aprendizaje de este relato es una gran responsabilidad aceptar con este trabajo, tener el poder de curar, sanar, pero también te da el poder de enfermar y matar. Es una gran responsabilidad. Al desarrollar todas estas cualidades, estos poderes, te lleva a una gran responsabilidad, porque hay un hilo tan delgado, más delgado que uno de nuestros cabellitos, de decidir hacer el bien o hacer la maldad. ¿Sí? Todo depende de la disciplina y perseverancia de cada uno de nosotros. Yo sé que podrán ustedes detectar más enseñanzas, a lo mejor tienen preguntas, curiosidades. Aquí en los comentarios ustedes pueden escribir, ¿verdad? Comentar acerca de este relato. En la lengua náhuatl. Onemia panse, calpa, que nunca te pane hueitlalpan. Hueitlalpan, yau, yautlalpan. Campatestepeyo, mica de milla que mi tepeme. Ochantía, hisconca y ewaligia. Tlatlasco kipiayas campao. Musewiyaya o tlatlastowaya. Tlema chompa mawiltiayas cocone. Onemia se tocolzi, guaseto sistin, ome y coneguan tlacame, no hay quizá un po chantia y coca y ewaligia, canicao chantia tocolzin, canicao chantia y telpo, chuan cachilla o chicawak, canicao chantia y telpo, chuan cachi xocoyotzin, que canica que piase cacalzi, capa que lleva no chitlen no kikuiscatequiti, se poxeca calzin campa quitlaliajón, quiliaxinach, tlitlayoli, yetl, nochi pa que lleva. Momos capacli nemi, y pampa chanti san seca. Guaito colzi, melawak, yawi que mantica yejo cualica huexolome, guanacame, tuchme, que mantica cualica se masat. No so, se quitlaquilome, melawak, y conemia, se tonali. O que mi luishui aquí la tejo ante guatihue. Maticuiti netla kilómeca ponemos ni quien toca aquí la chihuesca. Tienes nemisque, tienes nentasque, guachi sin huesca tiasque. Apo macamo ansiahuisque, Cuaco con tela y cotolco peslio con mama, hueca. De que nene. Ya tlascotía tepet. Uy, shuiwa, temos tío, si que es como pupuajito, nelico, que no cool, señor, ni sea. Guayon to cool, sin asno mitonia, cual sin ya, tío, tiene nemi, to te chipolo acá, patia, así es que, chaval, nenemi, nenemi. O así que intelpo que te siente, yo sí, que me lava, yo sí, que esa, no sé, ahorita que mote tlaxcalque. Acá tu cultiu te quintequiscon, cayelme, que te quipolan, que se quite quixocol, tlema chico, que te que un huehuitzapume, o cuál es, o cuál mama y tolcope, catolcope, cual nenenti, igual nenenti. Guay, vas ahí con kay cuetlachón, se chiquipil, cual y cate, yo sea que yesco que hincha. Oye, hotel porque te sientes motlas todo el día. ¿Quién que chivila toculzi? Es sí, güey, guachicauacte, que la quema, pero que es mati. Y copa no, que tonalme, se tonali, un telpocatzini mayella, quita, quito y quisa, ya tlapuyao, hijo.
Yacuica yaya, guanica y te posla tequili machetito, cuadras. Pero nene, mi nene. Con el tocano ya bueno colzi. Ya ya tlanestica se puede yeko, cualica, chica ma cualica camutli, cualica hielo, que mantica huecholome, que mantica guanacame, que mantica sechito, uno sochito papach, pero la cuaico, paqui. Ahorita te el poca se llama cuacniquitas, cuaconca, yanquic metzli, cuaiki no cuactonato, pico metzli, cuacuki quizá no culsi, ni asnic tocatasi. Ajá. Y coya tlayo ya tlatlachistica conita, cuacoquitac, y colsin cuatlali cuatlamanil, cuatlali ni cayaya, y coyo penenemi. Ah, quito motlaquenti, nochi, tlaque, caputztic, o penenemi, nemi. Mi yana que tapaya venen. Wow, y colsillo quita. Ah, que estoy en conet. Ni canecho alto catín tel pocatzi. Amansi ni cascayabas. Y con nene como. Casquio nene, o el pacho hutli. O que tlali te pues la tetequil y cuatlamanil. Sepa y toton cacoton. Con tlali. Que voy a con un tlachistica. Con. Wow, tel pocatzi nene, tío, como tel tijito. Ah, yo museo y no hulzi. Ay, hijo, no cultin, ¿qué más, hijo? Hijo, cuacón, manixia, canamansillas, canamilawak, teotlastostica, con teotlastostica. Paponca, metzli petlantok, cuali petlantok metzli. Ah, omoteca, kiko cash, ni coches, kitstika. O auto coltin, como sa un pocaste, intla que mitli, cuatlamanili, huatle, posla tetequil, o penehnemi. O ya que cueto shikama, se poki masik, yeyi tochme, yeko ya kuali. O yeko que sepa campaonca y cuatlamanil, o como kitlali yaya, o yeyi tochme. Cual motlali li sepa y cuatlamanil, nochi, ni cual calaki te posla tetequil. Yawalahti cual mamá tiene que cual ica yaya kamiek shikama wase pa que nika que wal ica titochme cual nenenti wanima kapo yewatika o ishuitzi kilia chawe chuguetewa leno te wanimitzita yanimitzita tiene chual tocati la que mate no culcha shkiwi kai tochme kai yekma kwakuiki que momaka tochme akita knika imahpilwa que van de coyotl y más piloa coyotl o momosti un terpocatio momosti clia choe walastive coyo walastive watlas tostive ya tlanestica ya tlanestica o así que capacali wan que tlayek chihuas tlacuali un poco catositzi o quita ay tlacatzintli ya cuica tenemi suitzi ne campa un tlenon tlacui pero si tlaquili se cuita ley oticuica catoshuitzi que la quema o nechtocata san pampaneo ni cascaya anica cualica neniquito ticuica que tacampateo tonte con que tlatle que la ca xonicuito o pesque tlayek chichiwa ni más que lia tejuate que la no wewensi chiquita monequite que melis y pampatlamo tlatlemo polos que en incocone yemis tocati tlatlemo mopolone pautli aquí no que pies tlacoli, tehua tic pies tlacoli, que más tehua con ni kimi Luis, amani intlayua, ni quinsetilis nochi toconewa pampa metztona, unca metzli, cual sin petlanqui, ni kimi Luis, que no ito tequiyotzi, okay? O malti tocolzin, o malti, o mectlali, ya hasta equipanoti, y pampa ya cuac, tlacuaje cauelipan, ya mosesewi que tlacuasque, quimilia, no conewan, no ixuiwan, tico namechonilis, tleno nehua cano nimotequiuia cuac niah catlayoa, y cayoualtilmatl niah ninehnemi.
Y con ewa ya que matía, se que iba a Ishuiwa, un cachejo ahí, me. Que lía a maní, na me chilis, tleno canimotequia, wa que no tlangan que no mumachtisque, la quema, timitzcaquisque, no. No taxi, no colzi, quema. Cuacón, como se que coye walija, capa un castucul sin huehueste o tlatlasco. O pequin tlahtowilia, kiluia, nehuatzi, ni tequiti, ken nahualtzi. Nehuan ni tequiti wan yolcatzitsinte, masatl, toshli, coyotl, ocelotl, iwan tecolotl. Callejón ni tequiti wan yolcatzitsinte, inteo tzitzinte. Que mantica nehua ni mocuepa, masatl, tochli, coyotl, ocelotl, o nosotecolotl. Yehon nehua ihcon itequipano. Ama, nehua nicmatis aquinon amehua mehnican anemi, akin anquinequisquia, noihqui amo machtisque tlen nehua nicmati. Quilia, quema, timatimitzcaquican tlen notehua, tiquihtoa. Opehque, tlatlahtoa tlen noctechilis, que notechmachtis. Quimiluia, namechmacas amani y macuili tlahtolme, macuili tlanahuatilme, tlen amejuame ancuisque que guamateposli, que nunca chicuali antequipanosque. Huatlan amejuame anquineki, nehua, namechituitis, namechmachtis, campa cachicuali, ticnemitistasque in tequiotzintli tlen nehua onechititih nocoltzin, tlen onechititih notahtzin. Cualite. Quimiluia, aquinon onican anemia mejuame noxuiua uan noconeua, aquinon quinequisquia momachtisque yehin nahualtequiotzintli. Cacose telpocatzi quilia, nehua nocoltzin, nehua nimomachtis. Nehua nienigmaticano tehua tlahtleticunqui. Quematica tecuilia nehua xolome, cuanacame, chitome. Ompa nehua nicmati. Mouanian, nehua nimitzita. Cuacuyi ihcon quema. Uan nehua nicnequi nimomachtis nocoltzin. Cuali, cuali. Nima, ocahcoc ima ihcon, telpocatziuan ohuicaya ne, oquitato campa canon cayaui. Quilia nocoltzin, nehuatzin noihqui nicnequi nimomachtis, xnechpaleui, quema, namechmachtis, yaumeme, ome telpocame. Cuacon, sepa ihcoc, ocononic, iatoltzin tlen campa tlahtlahtotticateh yeualih yatletl campa onca. Xoquiaca nahnauatia, anca ocsequimeh xquinequihtes, xquinequi quimatisque que no momachtisque. Cuacon oquitaque sech pupucatzin, cuacopalahcoquima ichpocatzin, quilia, nocoltzin, nehua no nicnequi nimomachtis. Tehua, quihtoa tocoltzin, tehua, quema, nehua no nicnequi. Nosihtzi niquita ken oquichihchiua pahtli, seki xiuimeh tiquimoncui caneh pan atentli caneh sepapantepetl. Nehua achitzin nicmati. Nehua nicnequi nimomachtis can in ome, tlen tehuatzin ticmati, uan tlen quimati nosihtzi. Ome. Nehua panin, uan panin nochi nechnotza, nechilia, nehua manimomachti. Ihcon, ihcon ualnehnenti, un ichpocatzin. Omoseuico ua oquitelanilihima quilia nocoltzin, nehua nicnequi. Quema,
Cuacón, panin tonali, sempoaliwan se imetzli, ipan panquetzalistli, ipan sempoaltonali, panquetzalistli. Ti momachtisque, tikpeualtisque, in tequiyotzintli. Quema, cuacón matitlayectlalica, ihco moca un tlanauatili, oahsic tonali oquinchihchihque, oquimichcuaque ihco, yeyi, campa motlaltocasque, in teomiquistli, campa calaquisque, ome telpocatzitzinti, oa se ichpocatzi, oquintlapachohque, omosentlalihque ca yeualihya icon in tocoluan, icniuan, opehque tlahtoa ica ueueh tlahtoli, ica teo tlahtoli, ihco capactli, quema omneminti. Yehcoque sequi yehyecameh uan xcualti, sequi yehyecameh uan tlahtlequinequiah, nochi oquintzacuilihque ihco. Yaualtlanesti, yauelipan, yaualquisti totahtzin tonatiu, opehque quinquistiliah on, campa oquitlaltocaque. Cuacón tocoltzin, cuacón tocoltzin, oquicac, yotelpocatzitzinti yotlachixque, ua in ichpocatzin, amo tlachia. Oquinquistihque telpocatzitzinti, quema. Yotiquitaque nemic tlampa teho nocoltzin, tehuameh quema, ya ticate. Ticyecmat ticate, quenon timopaleuisque. Oichpocatzin quilex tlachia, ihco motecatic. Cacón tocoltzin quitoa, calle ichpocatzin tlahtlene, mauiltia o tlahtlequi. Yacah quinohnotza pa mictlampa. Acón quimiliah telpocatzitzinti, xcalaquica, ompa campa tlaltoctica. Xcanati, quema oquincalaquique, sepa cualpantzaque, ompa campa onca. Ome cauitl, icon quichixticate cococaque, opeuetzca nepa pantlali, ihtic opeuetzca chpopocatzin. Cuatlahtlapoque ya milauac ichpocatzin, yotlachix, uetzcaticah paqui, quiluia, tlenica xnimautiuala, quila ca ne campa onicatca nictehtecxochitl, ua onicnextito se tositzin, ten milauac onde otitlahtohque, tlen mach onechilui, quihtoua tla nehua nicnequi, niuelis, nimomachtis ken yehuatzin ken pahtli, queh naual pahtli. Quema te cuacó. Cuacó ico yesqui quila quema. Opanoque tonalme, opehque momachtia in telpocatzitzinti iuan ichpocatzin, in naual pahtli. Ua icon quimati nimaye macuili. Se amo timoteititihtinemis caney de notinauali nel notemuhtica. Amo san cuali xinemi. Ome tlatehua tinaual tictlahpias campa mocalpuli, tiquintlahpias nochi momaseualicniua. Yeyi, nochi tlen tehua ticmatis ticualicas tlen ocatlacuasque moicniua, panin, uan nochi. Naui, tiquintlapehpenis macuili yolcatzitzinte tlen tehua moteotzitziuan tiquimpias. Macuili, in macuili campa tehuatzin, mitzpahtisque in yolcatzitzinte. Ticalaquis pan intlamachilis, ua ticualicas in teotzin tonal. Ticualicas nicaua catimopahtis. Cuacón, ihco monequi tinemisque. Ica in ueuehtlahtoli techonmachtia, pamilauac, ticpiasque se tlanauatil melahcanemiliscayotl. Noihqui, ticpiasque se tlahtoltzin campa timopaleuisque ua tiquimpaleuisque ocsequimeh. Quema,
con Tlamingo Huetlatol. Y bueno, hermanitos, en este relato nos habla justamente de la responsabilidad, de la honorabilidad de tener este trabajo, el trabajo de ser un abuelito, ¿sí? No es como lo pintan el pensamiento occidental, que ser un nahual es que te transformas y empiezas a hacer un desastre. No, es un modo de vida, es una forma de ayudarte y ayudar a los demás, no aprovecharte del gran poder que tienes y todos tenemos. Nos dice, la primera responsabilidad es la humildad, que no te gane ese ego. Ah, ¿quieres ver un nahual? Ahorita te lo voy a enseñar. No, su mismo nombre lo dice. Aquel que se esconde, que se camuflajea ante los demás. Jamás alardear del poder que tienes, porque nunca sabes que hay alguien que sí sabe más que tú y está atento al acecho para tumbarte tu trabajo, porque eso no funciona así. Dos, este poder te debe de servir para proteger a los que amas, para proteger a los que están a tu alrededor, caminar con ellos. Tres, te tiene que servir para traer el sustento alimenticio, el sustento intelectual, el sustento espiritual para los que te rodean y para los que les enseñas todo este camino. Cuarto, debes de seleccionar estos cinco animalitos con los que te identifiques y quieras trabajar. Al momento de que tú entras en la mente de ellos, en el cuerpo de ellos, con la conciencia de ellos, tú retomas su energía y la energía de ellos, tú intencionas para que la enfermedad que tienes le puedas dejar al animalito esa enfermedad, su cuerpo es mucho más fuerte y lo absorba esa enfermedad, ya sea física, ya sea energética o espiritual. Se lo dejas a él y tú regresas limpio, pero con su energía vital de ese animalito, ¿no? Y que justamente es eso. El otro, pues es, ya tienes la energía de todos esos animalitos en tu cuerpo, que no es tan diferente al cuerpo de ellos, ni el de las plantas, tener esa fuerza, esa vitalidad para transformarte y sanarte y vivir por toda esta vida sanándote de esa manera. Y creo que la gran mayoría, pues es lo que perseguiríamos, ¿no? De mantenernos sanos en este tiempo que nos queda. Y bueno, también decirles, para los que vean este relato, pues aquí en la caja de comentarios, pues escríbanos sus preguntas o también, ¿verdad? Se vale, pues decir es que eso no existe, darle like y compartir, pues para que sigamos también nosotros motivándonos de seguir creando, de seguir contando estos relatos que de antemano les aviso, no son míos, son relatos que se vienen contando de generación en generación y lo único que estamos haciendo nosotros es, pues, eh, divulgando, compartiendo, así como con mucho amor y mucho respeto nos lo compartieron, así lo compartimos, pues para que no se pierda esta tradición oral. Recordemos que la mayoría de los pueblos originarios, pues toda su sabiduría, su conocimiento, sus tradiciones, sus ceremonias, se van transmitiendo de generación en generación, de abuelo a hijo, de padre a hijo, de abuelo a nietos,
Y esa es la forma de la enseñanza de los abuelos. Entonces, aquí, pues el aprendizaje es, seamos prudentes, pacientes, pero sobre todo responsables con lo que aprendemos, lo que compartimos y de una otra forma mantenernos con la sabiduría ancestral. Nos vemos en otro relato del gran abuelo Tres Águila, que les contaré mañana, que el sendero, el camino, cómo avanzó para llegar a convertirse en un sanador. Nos vemos en otro relato y de antemano muchas gracias por su atención y por ver este relato de la cofradía de los abuelos, Huehuetecolot, el tecolotito anciano y sabio. Timo Itasque.